Gracias, hola, buenos días a todos. Espero que todos se encuentren bien y pues me da muchísimo gusto estar con ustedes, aunque sea de esta manera remota. Eh, pues también mando muchos saludos de aquí, de parte de la Iglesia Bíblica Agua Viva y también del campamento El Oasis de Agua Viva. Estamos acá sirviendo, mi esposa Lori y yo. Ella también manda saludos y, y pues estamos aquí en Puebla sirviendo en el campamento y en plantación de iglesia acá en Valsequillo, Puebla. Y pues sí, tenemos muchos recuerdos gratos de nuestro tiempo en Pachuca. Fue realmente nuestro año de orientación al ministerio. Entonces estuvimos, no sé si todavía algunos recuerdan a los hermanos Everline, Jaimito y Cheryl, y también los hermanos Bliker, Tim y Debbie Bliker, que estuvieron ahí, pues nosotros estuvimos con ellos y trabajando, aprendiendo más en cuanto a cultura y pues ahí sirviendo en la iglesia bíblica El Buen Pastor. Y pues nuestra hija, que se acaba de casar hace 2 semanas, pues cumplió su primer año durante nuestro tiempo ahí. Así que se ha pasado mucho tiempo y pues el Señor ha sido fiel y es fiel siempre con ustedes, su iglesia, y también con nosotros como familia. Y pues el día de hoy vamos a estar viendo el tema de amonestarnos unos a otros. Quizás no es un tema que nos guste mucho en el sentido de que no es fácil a veces, ¿verdad? Este mandato, pero es uno de los muchos unos a otros que encontramos en el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios, donde somos animados a pues ser el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Somos animados a ser cuerpo, a hacer varias funciones como cuerpo de Cristo en la iglesia, y una de esas funciones es amonestarnos unos a otros. Eh, Voy a compartir también una pantalla aquí para que puedan ir siguiendo eh, en en esta presentación. Entonces vamos a compartir la pantalla y a ver si me permite. Ok, creo que ya está compartiendo. Y bueno, yo no sé ustedes qué piensan en cuanto a lo que es la amonestación. Una de las palabras que se me vienen a la mente a mí en cuanto a la amonestación es el hecho de que, pues en el fútbol, soccer, puedes ser amonestado, ¿verdad? Si eres amonestado en el fútbol, pues te van a enseñar una tarjeta, ya sea amarilla o roja, dependiendo de la severidad de lo que hiciste, severidad. Y bueno, podría ser una advertencia, ¿verdad? Que podría llevar más consecuencias si sigues con el mismo comportamiento. Entonces, por ahí va el asunto de la amonestación. Es una advertencia y bueno, la palabra amonestar como tal en el diccionario Oxford en español tiene la siguiente definición: reprender severamente a una persona por un error o una falta que ha cometido para que no la vuelva a cometer. Bueno, obviamente en el contexto bíblico vamos a ver que hay varias características que debemos usar y maneras de las cuales debemos hacer la amonestación. Entonces vamos a ver un sentido bíblico de esta palabra, y lo que nos interesa es que en el contexto del Nuevo Testamento, qué significa y cómo se debe hacer en las comunidades en las cuales Dios nos ha puesto, ya sea un ministerio, la iglesia, la familia, hermanos en Cristo, cómo debemos practicar esto de la amonestación.
Vamos a también ver que debemos amonestarnos correctamente, como el Señor nos lo pide, y para hacerlo correctamente, pues hay varias características que debemos usar. Entre estas características se encuentra, por ejemplo, la bondad, el conocimiento, la constancia, el amor y la empatía, la sabiduría y la paciencia. Entonces, no es nada más así, fríamente amonestarnos, sino que es amonestarnos de una manera bíblica y correcta. Uno de los versículos principales que vamos a estar viendo el día de hoy es este versículo de Romanos 15:14. Y por cierto, todos los versículos que vamos a ver el día de hoy vienen de la traducción, la versión de la Biblia, que es la Nueva Biblia de las Américas. Y aquí dice en este versículo, en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Entonces, esto es uno de los versículos claves que vamos a estar estudiando el día de hoy. Pero antes de entrar a, a lo que es pues más de este versículo y más de esta palabra, vamos a orar otra vez y encomendar este tiempo en manos del Señor. Padre, te alabamos y damos gracias por tu palabra y gracias por el cuerpo de Cristo, la iglesia. Gracias por la iglesia bíblica, el Buen Pastor en Pachuca, porque tú sigues dirigiéndolo, Señor, en su congregación, en su iglesia. Pedimos, Señor, que sigas bendiciendo a cada miembro y también a los líderes, los pastores, Mark y también Gerardo y sus esposas, Angélica y Mónica. Pedimos, Señor, que los sigas bendiciendo y guiando para tu gloria en esta tu iglesia. Bendice, Señor, tu palabra y lo que vamos a estudiar en tu palabra el día de hoy, que sea de provecho para nuestras vidas y que lo podamos poner en práctica. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, bueno, para entrar un poquito a este tema de la amonestación, quiero primero ver qué es la palabra en griego. En griego, la palabra que estamos viendo el día de hoy en el Nuevo Testamento es la palabra nauteo. Nauteo, que es también una palabra compuesta de dos diferentes palabras griegas. La palabra compuesta es de las palabras naos, que es mente, y dithemi, que es poner en. Entonces, realmente, si vemos esta palabra compuesta, estamos hablando de poner en mente. Poner en mente, de alguna manera, es poder poner en mente de alguien a quien yo aprecio, un hermano en Cristo, una hermana en Cristo, que quiero ayudarles a poner en mente algo que deben tener cuidado, algo que quizás es un foquito rojo que está diciendo aguas, advertencia, cuidado. Entonces, poner en mente. Un hermano autor, Marvin Vincent, cita a otro hermano, Kremer, en su definición y esta es la definición que él da. La idea fundamental es la seriedad bien intencionada con la cual uno puede influenciar la mente y la disposición de otro por medio de un consejo, amonestación, advertencia o corrección de acuerdo con las circunstancias. Entonces, conlleva la idea de expresar una advertencia o quizás en algún momento una desaprobación. Y también, no solo eso, no es como un regaño nada más, sino que también debemos instruir y enseñar pues el camino correcto, ¿verdad? O lo que dice la palabra de Dios en cuanto a este asunto.
Entonces, sí, no es algo, y yo soy honesto, yo mismo, pues para mí se me dificulta a veces esta idea de tener que amonestar, o sea, suena muy brusco, ¿no? El amonestar a alguien, pero realmente es algo que nos pide el Señor. Y si lo hacemos de la manera correcta, como Dios nos lo pide en su palabra, y eso es lo que queremos aterrizar el día de hoy, es que puede ser de mucha bendición y de ayuda a mi hermano o hermana en Cristo. Es como padres que tenemos hijos y vemos que están yendo por un camino equivocado y nuestro corazón duele y quiere ayudar a nuestros hijos a retomar el camino correcto, a guardarlos de una consecuencia más fuerte. Entonces, pues la base de la amonestación realmente es el amor que yo le tengo a mi hermano o hermana en Cristo. Entonces yo voy a amonestar, voy a advertir porque quiero pues ahorrarles el dolor de una mala decisión o de una disciplina incluso del Señor antes de que ocurra algo más fuerte, ¿verdad? Entonces, en el Nuevo Testamento hay 7 veces que es usado esta palabra para amonestar y quiero enseñarles estos 7 versículos donde aparece la palabra amonestación o amonestar. El primero lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 20 y versículo 31. Y aquí está el versículo, dice, por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Esto, pues, lo está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Y está diciendo que no dejó de amonestar a cada uno. Vamos a ver más adelantito eh, unas de las características en este versículo. El siguiente, pues ya lo leímos y es de Romanos 15:14, es nuestro versículo clave para el día de hoy, pero lo voy a leer de nuevo. En cuanto a ustedes, hermanos mismos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Entonces hay varias características ahí que vamos a ver también y maneras que debemos estar amonestándonos unos a otros. Primera de Corintios 4:14 es el siguiente versículo donde aparece esta palabra en el Nuevo Testamento. Y dice así, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Si escuchan ese amor en la voz del apóstol Pablo cuando está escribiendo a la iglesia de Corinto, a estos hermanos, y les dice, pues mi intención no es avergonzarlos, aunque quizás puedan sentirse así, pero mi intención más bien es amonestarlos y aquí usa el ejemplo de como a hijos míos amados. Esto es lo que decía hace ratito que podemos hacerlo como lo hacemos con nuestros hijos, con esa misma preocupación, ese mismo amor, con esa misma intención de que puedan tener un cambio de vida y puedan hacer algo que los lleve por el camino correcto. El siguiente lugar, y el número 4, donde se encuentra esta palabra en el Nuevo Testamento, es Colosenses 1:28, y así dice la palabra de Dios, a él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar todo hombre perfecto en Cristo. Entonces aquí vemos otra intención de
la amonestación que vamos a estar viendo, pero parte de esto es presentar a todo hombre perfecto en Cristo, o sea, ayudar a cada uno a madurar en el Señor, a poder llegar a ser pues un creyente maduro que está continuando su crecimiento hasta llegar a ser como Cristo. Esto es importante también en cuanto a la amonestación y también vemos otra característica aquí que debe ser con toda sabiduría y vamos a ver eso también un poquito más adelante. Entonces, aquí está el cuarto uso, el quinta vez que aparece esta palabra amonestación en el Nuevo Testamento es en Colosenses 3:16 y un versículo muy conocido, que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Entonces aquí vemos que debe ser en base a la palabra de Cristo, ¿verdad? Primero tiene que morar profundamente en mí y luego puedo también enseñar y amonestar con toda sabiduría a mis hermanos y hermanas en Cristo. Es muy difícil que yo pueda amonestar o ayudar a alguien si yo mismo no estoy en la palabra de Dios, ¿verdad? Si yo mismo no estoy siendo nutrido con la palabra, corregido con la palabra, a veces también amonestado por otros hermanos o con la misma palabra de Dios, porque yo no puedo dar de lo que yo no tengo en mí. Y no es muy bueno que yo trate de ayudar a otros si yo mismo no estoy en la palabra de Dios y creciendo, ¿verdad? No estoy diciendo que uno tiene que ser perfecto, ¿verdad? Porque nadie somos, únicamente Cristo es perfecto. Él es el único salvador del mundo. Pero sí debemos hacerlo de una manera sabia y pues estando en la palabra de Dios nosotros antes de tratar de pues corregir o ayudar a alguien más. Es como cuando vemos en Mateo que dice, primero quita la viga de tu ojo para que puedas ver bien, para sacar la astilla del ojo de tu hermano, ¿verdad? O sea, nosotros somos los primeros que necesitamos esto y luego a lo mejor en su gracia y en su misericordia, el Señor nos puede ayudar a ser de bendición a otros y ayudarle a sacar esa astilla que tiene en su ojo que le está molestando y quizás ni se da cuenta, ¿verdad? Pero primero tengo que quitar la viga de mi propio ojo. Eh, el número 6, en cuanto a apariciones en el Nuevo Testamento de esta palabra, es primera de Tesalonicenses 5:14, y dice así, les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Entonces, otra vez aquí el Señor nos dice por medio del apóstol Pablo que debemos, como hermanos en Cristo, cumplir varias funciones en el cuerpo y entre estas funciones es amonestar a los indisciplinados, también animar a los que están desalentados, sostener a los débiles y ser pacientes con todos. Creo que cada uno de nosotros entramos en esas categorías a veces, ¿verdad? A veces somos indisciplinados, a veces estamos desalentados, a veces somos débiles, a veces requerimos que tengan paciencia con nosotros y entonces nosotros debemos buscar hacerlo también con los demás. Porque seguramente llegará el día que yo también voy a estar necesitando de la paciencia de otros, del apoyo de otros, del ánimo de otros y de la amonestación, incluso la exhortación de otros. Entonces yo tengo que ser humilde y reconocer que solo lo puedo hacer cuando yo también estoy abierto a que
a que a mí también me digan y que yo pueda ver quizás un punto ciego que no me daba cuenta que estaba fallando. Entonces ese es el número 6. Y el número 7, que el versículo que vemos aquí en el Nuevo Testamento acerca de la amonestación, es segunda de Tesalonicenses 3:15, y dice así: sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. Entonces hay momentos en que debemos amonestar a mi hermano o hermana en Cristo, y no es porque queremos rechazarlo y tenerlo como enemigo, más bien por amor yo necesito tratar de restaurar a un hermano o a una hermana en Cristo y poder llevarlos a el lugar donde puedan tener pues arrepentimiento y un cambio de vida, un cambio positivo para alabar y glorificar al Señor. Y bueno, quiero nada más leer un poquito del contexto de esto, porque necesitamos ver el contexto también de este versículo, ¿verdad? Porque empieza con sin embargo. Entonces, ¿qué es el contexto? Voy a leer ahora en segunda de Tesalonicenses 3 y no lo tengo en la pantalla, pero si gustan seguir un poquito ahí en sus Biblias, voy a leer de la Reina Valera en segunda de Tesalonicenses capítulo 3, empezando en el versículo 6, dice: pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajábamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: según no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Y ahora viene el contexto inmediato de este versículo. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Entonces sí llega el momento, y esto es un ejemplo bíblico de una situación donde necesitaba la iglesia amonestar a alguien que estaba viviendo desordenadamente, y en este caso, pues que no estaba trabajando y estaba dependiendo únicamente de la iglesia cuando podría trabajar para eh, pues proveer para él y para su familia, pero estaba viviendo de una manera desordenada. Entonces, el apóstol Pablo, bueno, Dios por medio del apóstol, dice a la iglesia, pues deben amonestarle, ¿verdad? Y realmente por un tiempo no juntarse con él, pero no tratarlo como enemigo, es hermano en Cristo. Entonces, pues sí, estar amonestándole. Entonces, esto es el contexto de ese versículo. Y pues ahí están los 7 versículos que nos animan a amonestarnos los unos a los otros. Ahora, la palabra clave aquí, o la pregunta clave más bien, es cómo debemos hacerlo. Porque lo he visto, y si soy honesto, pues
tengo muchos años en el ministerio, más de 25 años aquí casi 20, vamos para 25 años aquí en México y pues hemos visto en el ministerio maneras correctas y maneras incorrectas de amonestarnos unos a otros. Sí se debe hacer, pero se debe hacer correctamente. Entonces, ¿cómo? Bueno, ¿cómo debemos hacerlo? En primer lugar, lo debemos hacer con bondad, con la bondad. Eh, Esto es querer lo mejor para tu hermano o hermana en Cristo. Esto es pensar en su bien, pensar en cómo ayudarlo a llevar sus cargas y cómo ayudar a restaurar a tu hermano o hermana en Cristo. Hacerlo con un buen corazón, no con malas intenciones, no con la intención nada más de avergonzarlo o de tener pues una manera de incluso, pues sí, ponerlo delante de la congregación, más bien es con bondad, con un corazón bueno, con las buenas intenciones. Y esto lo leímos en nuestro versículo clave primero, ¿verdad? En Romanos 15:14 dice, en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad. O sea, llenos de bondad es una de las características que Pablo, pues él estaba convencido de que la iglesia en Roma tenía esta característica, que querían lo mejor los unos para los otros. Tenían en su corazón el bien de sus hermanos y hermanas en Cristo. Entonces querían, bueno, él quería que se amonestaran en vista de esa bondad y tomando en cuenta esa bondad. Bien, en Gálatas 6:1 y 2 tenemos algo similar en ese sentido y dice así, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Bueno, eh, hay mucho aquí que podemos digerir, ¿verdad? Pero primero quiero ver que una de las características es si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, ¿verdad? O sea, no es que seamos perfectos o que tengan que ser perfectos los que van a amonestar, sino que deben pues estar en la palabra de Dios, ¿verdad? Estar pensando en las cosas de arriba, estando creciendo en la palabra. Entonces deben restaurar con ese propósito, no con el propósito de avergonzar, no con el propósito de echarlo de la iglesia, no con el propósito de hablar mal de alguien, no, es con el propósito de restaurar en un espíritu de mansedumbre. Este espíritu de mansedumbre es algo incluso que vemos en Cristo, ¿verdad? Y todas estas características. El ejemplo excelente, obviamente, es Cristo. Él fue manso, y una de las definiciones de mansedumbre que he escuchado es poder bajo control, ¿verdad? Yo sé que tengo la autoridad y con la ayuda de Dios debo restaurar, pero lo debo hacer con control, ¿verdad? Y controlando las emociones, no en enojo, porque desafortunadamente muchas veces cuando hay situaciones así, las emociones nos ganan, ¿verdad? Y no tenemos templanza. La templanza es dominio propio, es controlarnos y no permitir que la carne nos gane, sino ser controlados por el Espíritu y tener mansedumbre, poder bajo control, ser
bueno, ser bondadoso con otras, mis hermanos y hermanas en Cristo. Y también otra característica que menciona aquí en Gálatas 6 es mirándonos a nosotros mismos. Es lo que decía de pues la viga en nuestro ojo, ¿verdad? Ahí queremos ayudar a alguien y tenemos una bigota en el ojo que no ni nos permite ver bien, porque nosotros a lo mejor estamos cometiendo lo mismo o peor, ¿verdad? Mirándonos a nosotros mismos primero y con una actitud de humildad, decirle al Señor, mira, yo quiero ser, Salmo 139, Señor, busca en mi corazón, ve si hay algo en mí, ve si hay algo donde yo debo cambiar y guíame en tus caminos, Señor. Entonces, primero eso y luego también, pues, poder amonestar. Porque la verdad es que también nosotros somos humanos, somos débiles, podemos ser tentados, podemos caer en lo mismo, todos pues todavía estamos luchando con la carne, con el pecado, aun si ya somos salvos, porque gracias a Dios por medio de Cristo podemos tener el perdón de pecados, podemos tener la salvación, pero esta batalla de la vida todavía sigue eh, pues en nuestras vidas. Entonces, cuidando que nosotros no seamos también tentados, y parte de amonestar es llevar las cargas los unos de los otros. O sea, decir, hermano, sé que estás batallando con esto, yo quiero ayudarte a llevar esta carga. En el contexto de una relación, donde yo puedo acercarme a mi hermano o hermana en Cristo y decir, mira, yo también he tenido batallas y quiero ayudarte a cargar esta carga y quiero así cumplir la ley de Cristo, que es amarnos unos a otros. Amarnos unos a otros y bueno, primero amar a Dios sobre todas las cosas, luego amar a mi prójimo. Esto es la ley de Cristo al que se refiere aquí. Entonces, bueno, Gálatas 6, 1 al 2, pero la manera clave aquí es amonestarnos con bondad, con un buen corazón, listo para ayudar, con buenas intenciones. La segunda característica de cómo debemos amonestarnos es con conocimiento, ¿verdad? También vimos esto en Romanos 5, 15, 14, llenos de todo conocimiento, o sea, llenos del conocimiento de la palabra de Dios primeramente, ¿verdad? Debemos poder saber qué dice la palabra de Dios acerca de un asunto y ayudar a mi hermano o hermana en Cristo ver lo que Dios quiere en esta situación, con todo conocimiento. Ellos habían madurado hasta cierto punto a tal grado en su conocimiento bíblico para poder usar la palabra de Dios de una manera para advertir y instruirse mutuamente. Esto es mutuo, hermanos. No es que siempre debe ser el pastor o el misionero. No, esto es mutuo en el cuerpo de Cristo. Es parte de nuestra función. Hacerlo en amor, hacerlo en el contexto de conocimiento. Eh, Bien, vamos a ver Colosenses 3:16 aquí. Y dice aquí, en primer lugar, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Y luego con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose. Entonces, con conocimiento o sabiduría bíblica. Pero primero, como ya habíamos comentado, tiene que habitar primero en mí. Yo tengo que saber que yo debo crecer en la palabra antes de que yo pueda dar algo, ¿verdad? No, yo no puedo dar algo que no está en mí. Y lo que está en mi corazón es lo que va a salir, ¿verdad? Entonces, cuando voy a dar un consejo o voy a dar una amonestación, no es como
los compadres, ¿no? En el mundo que se dan un consejo, pero puede venir de muchas filosofías mundanas y no estar de acuerdo con la palabra de Dios. No, no es lo que yo pienso, no es mi opinión, es lo que Dios dice en su palabra. Con esa sabiduría, con esa palabra de Cristo que está morando en mí, así debo amonestar y debo permitir que pues otros también me amonesten con la palabra de Dios. Mira, lo importante aquí, hermanos, es que yo no puedo cambiar a nadie. Solo Dios puede cambiar. Incluso en el contexto familiar, yo no puedo cambiar a mi esposa, ella no puede cambiarme a mí. Yo puedo tener una influencia por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero solo Dios puede cambiar corazones. Y entonces, en este sentido, también con mucha oración, también estar eh, amonestándonos unos a otros y pidiéndole al Señor que haga esa obra en los corazones. También Colosenses 1:28 dice, a Él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y esto es lo que veíamos hace ratito también, pero enseñando a todos con toda sabiduría. La sabiduría es la aplicación de la verdad, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, el libro de Proverbios se conoce como el libro de sabiduría eh, y tiene muchas cosas prácticas de aplicación de la sabiduría de Dios para la vida. Entonces, la sabiduría la verdad de Dios aplicada a nuestras vidas con toda sabiduría a fin de, y con entonces el propósito es de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Todo hombre perfecto en Cristo. Esto, otra vez, no está hablando de una perfección, así que nunca vamos a cometer algún error o pecado. Más bien es madurar, para madurar en Cristo. Ayer estaba a cierto nivel de madurez y mañana, hoy y mañana tengo que ir creciendo en esa madurez. No quedarme estancado, sino que ir presentando toda vez más perfecto, más maduro a mi propia vida y a mis hermanos en Cristo. No quiero saltarme esa última parte del versículo porque honestamente, hermanos, la clave está en Cristo, ¿verdad? En mis propias fuerzas yo no puedo hacer nada, pero por medio de Cristo sí. Él murió en mi lugar, Él dio su vida, Él vivió una vida perfecta, Él 100% justo, sin pecado, dio su vida en mi lugar y en ese poder de su muerte en mi lugar y de su resurrección, porque en su resurrección derrotó el pecado y la muerte. Entonces, en Él yo tengo el poder. Él es el que opera en mí para el bien, para hacer esos cambios. Entonces, en Cristo es la clave. Si tú no te encuentras en Cristo, va a ser muy frustrante tratar de hacer cambios. Pero en Cristo es posible, con su ayuda y tomando en cuenta todo lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, estas características prácticas de la amonestación, una de estas es en sabiduría, pero esa sabiduría ejemplificada y perfecta es Cristo. También, ¿cómo debemos hacerlo? Con constancia, ¿verdad? Vemos que el apóstol Pablo no dejó de amonestar a los líderes que él estaba formando por 3 años, día y noche. Vemos esto en Hechos capítulo 20 y versículo 31. Y dice ahí,
Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, día y noche, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. El apóstol Pablo mostró constancia y él estaba formando a estos líderes. Si no mal recuerdo, estos líderes vienen de Éfeso. Voy a nada más comprobarlo en Hechos capítulo 20 y versículos, bueno, ahí vemos que él estaba despidiéndose de estos hermanos y dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, versículo 17. Entonces llamó a los líderes de Éfeso para despedirse y hay un discurso ahí en Hechos capítulo 20 y en ese contexto dice pues que deben recordar y estar en alerta porque Pablo mismo estuvo con ellos 3 años y dice que día y noche estaba amonestando a cada uno. Y vean el corazón, con lágrimas, con lágrimas. Él quiso lo mejor para ellos. Él tenía un corazón para verlos prosperar en su ministerio y en su, bueno, en su vida personal. Entonces él los amonestaba día y noche. Y bueno, quizás ustedes saben, en el ministerio hay momentos en que tienes que estar con alguien muy temprano en la mañana y amonestando y estudiando la palabra de Dios y a veces muy tarde en la noche aconsejando y hablando y a veces requiere ese tiempo, ese compromiso, esa constancia de poder ayudar a mi hermano o hermana en Cristo y hacerlo pues también con un corazón sensible, ¿verdad? Con lágrimas, con esa preocupación y ocupación por mi hermano o hermana en Cristo. Constancia, hacerlo constantemente, no dejar de hacerlo. Yo puedo cansarme quizás de decir, híjole, es que he estado con esta hermana o este hermano por, por un año, discipulándolo y mentoreándolo, y ahora mira cómo está actuando. Pues aquí vemos el ejemplo de Pablo, que estuvo 3 años, día y noche, no cesando de amonestar a cada uno con lágrimas. Necesitamos ser constantes y eso es parte de, y vamos a ver más adelantito otra característica que es la paciencia. Luego, ¿cómo debemos hacerlo? Pues con amor y empatía. Con amor y empatía. Vean que estamos tomando características de cada uno de estos versículos donde aparece la palabra amonestación. Y son maneras en las cuales debemos hacerlo, ¿verdad? Con amor y empatía. Ahí mismo en Hechos 20:31, vemos que lo hizo con lágrimas, ¿verdad? Con esa empatía, con el amor, con esa emoción, como si fueran sus hijos, ¿verdad? Dice en otro pasaje. Y vemos ese tierno amor, esa preocupación por los hermanos. Y también en 1 Corintios 4:14, como ya lo habíamos visto, no lo hizo para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Hijos míos amados. Habla de una relación, habla de un amor, es el amor ágape, el amor incondicional. Es un amor con la cual Dios nos amó y por eso mandó a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar, aun cuando éramos pecadores, dice Romanos 5:8, ¿verdad? Aún siendo pecadores, Él mandó a su Hijo y Él murió en nuestro lugar. Entonces, esto es amor también como un hijo o una hija en el contexto de ese tipo de relación. Hermanos, es difícil amonestarnos si no estamos en una relación de amor, una relación de ánimo mutuo en el cuerpo de Cristo, ¿verdad?
Yo no puedo amonestar a alguien si no es en el contexto de una relación. Esto es la importancia de, pues, tener ese tipo de relación en la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo y nos necesitamos unos a otros. Entonces, si nada más mi hermano o mi hermana me ve cuando cometo un error y voy a hablar con ellos, pues no es en el contexto de amor, no es en el contexto de relación. Incluso quiero animarlos a esto, hermanos, y es algo que yo he visto como valioso en mi propia vida, es tener esa, esa relación de rendición de cuentas en mi vida, poder ser completamente abierto y honesto con alguien y darle permiso a ese hermano o hermana en Cristo, en mi caso hermano, las hermanas con hermanas es lo ideal, ¿verdad? Eh, pero tener esa relación de tal manera que yo puedo ser abierto y honesto y compartir mis luchas y orar unos por otros. Algunos lo llaman una amistad espiritual o rendición de cuentas o simplemente una manera de, pues, tener eh, alguien con quien platicar y confiar. Para eso hay muchas características que necesitan ser eh, seguidas, ¿verdad? Pero ese tipo de relación y es en ese contexto que yo puedo amonestar a mis hermanos o a mi hermana y hermano en Cristo, porque los amo, ¿verdad? Y quiero lo mejor para ellos. Ellos saben que quiero su bien, quiero lo mejor para ellos. Y bueno, la última característica, podría haber más, pero la última que vemos aquí es, lo debemos hacer con paciencia, ¿verdad? Con paciencia. Y va con lo mismo que hemos estado hablando del amor, de la empatía, pero con paciencia. Primera de Tesalonicenses 5:14. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles, sean pacientes con todos. Paciencia, longanimidad. Esto es tener eh, largo sufrimiento. Hay una palabra en inglés que es long suffering, que es como una palabra que muestra un cuadro o que pinta un cuadro. Es sufrir largamente, literalmente, o sea, sufrir por mucho tiempo. Y a veces necesitamos sufrir por mucho tiempo con nuestros hermanos, ¿verdad? Porque todos a veces requerimos esa paciencia. Eh, todos a veces requerimos esa gracia que nos muestren, ya sea en el matrimonio, ya sea en mi relación en la iglesia, con mis hermanos y hermanas en Cristo, en el trabajo, en el contexto familiar, con los hijos. Todos necesitamos de gracia y misericordia y paciencia, porque pues somos humanos, ¿verdad? Y tendemos a, pues a veces faltarle a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, cometer pecado, error en nuestras vidas y pues otros necesitan ser pacientes con nosotros. Así que si queremos que sean pacientes con nosotros, nosotros debemos ser pacientes con otros, ¿verdad? Eh, todos vivimos momentos en nuestras vidas donde se dice extra gracia requerida. Soy persona que requiere extra, de gracia extra. Y así otros también necesitan de mi paciencia. Ahora, la práctica de la amonestación, quiero comentar, hermanos, que practicarlo nos puede ayudar a prevenir una mayor falta o consecuencia. Si yo quiero ayudar a mi hermano o hermana en Cristo, una manera que lo puedo hacer es previniendo una mayor consecuencia, ¿verdad? Algo que puede causar más daño, algo que puede
causar una trampa más fuerte al pecado. Y hay muchos ejemplos de esto que podríamos pensar, ¿verdad? Pero muchas veces un pecado comienza chiquitito, así como fuera una mala hierba, ¿verdad? ¿Cómo empieza la mala hierba en un jardín? Pues empieza así chiquitito y dices, "Ah, pues es una hierbita que no causa nada de problemas", pero después de un tiempo crece y es tremendo. Aquí en el campamento estamos pues en el campo y bueno, tenemos un buen jardinero que cuida de la propiedad, pero de repente crece la hierba, de mala hierba de la noche a la mañana y ya cuando nos damos cuenta, ayer yo estaba caminando cerca del lago, aquí estamos cerca del lago y tenemos un área enfrente del lago que usamos para llevar a camperos en kayaks y canoas para que salgan al lago. Y mantenemos una parte de esa, aunque es zona federal, pues lo mantenemos limpio y procuramos tener un buen lugar para que podamos salir y entrar con los camperos. Y me di cuenta que hay una mala hierba de como metro y medio, 2 metros, creció ahí de la noche a la mañana. O sea, si no tenemos cuidado y sacamos esa mala hierba, como es chiquitita, crece rápido. Y así es en nuestras vidas. Sacar esa mala hierba antes de que tenga chance de crecer y causar más daño, ¿verdad? Si yo amo a mi hermano o hermana en Cristo, yo voy a querer ahorrar y prevenir una mayor consecuencia, una mayor falta que podría afectar más gravemente. También, gracias a Dios, aquí en el campamento, Él me ha dado la oportunidad de mentorear a varios de nuestros empleados, hermanos en Cristo, y varios de ellos jóvenes que no sabían manejar. Entonces, cuando llegamos recién al campamento, pues mi esposa Lori y yo éramos los que estamos corriendo y haciendo mucho de los mandados y trayendo todo, la despensa y todo, porque solo había un empleado que sabía cómo manejar y tenía licencia. Entonces, parte del mentoreo para nuestros empleados ha sido enseñarles a manejar. Nosotros tenemos un pequeño coche que el Señor nos bendijo. De hecho, un hermano en Estados Unidos, su esposa sufrió un accidente y me habló y el hermano y dijo, ¿podrían ustedes usar el coche allá en México? Tengo entendido que lo pueden arreglar mucho más económicamente. Dijo, el seguro ya lo dio por pérdida total, pero realmente solo tiene daño en la parte de atrás. Y si les sirve, yo lo compro del seguro y, y se los dono, se los doy. Entonces ha sido de mucha bendición ese auto, pero he enseñado a mis 3 hijos a manejar, especialmente 2 de ellos con ese auto y a 3 de nuestros empleados. Ahora, imagínense cuántos raspones, y cuántas choquecitos ha tenido ese auto. Pero yo lo veo de esta manera. Mejor que tengan un choquecito, que tengan un raspón y que sea como advertencia y no tener un choque más fuerte, ¿verdad? Entonces yo he tomado oportunidades de platicar con ellos, con mis hijos, con los empleados y decir, mira, tuviste un pequeño accidente, no pasa nada, es parte del coche. Mira, este es el raspón de tal y tal persona, este es el raspón del otro, este es el abollo del otro. Entonces, no te preocupes, pero tómalo como una advertencia. Cuidado, ¿verdad? Pon atención, maneja cuidadosamente para que no caigas en un accidente más fuerte. Y así es en nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a tener raspones y vamos a tener momentos en que tenemos un pequeño choque, pero mejor que sirva de advertencia y que ayudemos a mi hermano o hermana en Cristo en sus puntos ciegos para poder no llegar a consecuencias mayores. También debemos estar dispuestos no solamente a amonestar a nuestros hermanos
y hermanas en Cristo, sino también a ser amonestados. Esto requiere humildad. Esto requiere decir, Señor, yo estoy abierto. Claro, vamos a lo mejor recibir a veces crítica y quizás incluso amonestación que diríamos, bueno, Señor, no sé, o sea, yo no siento que ando por ahí, pero bueno, recibirlo, ¿verdad? Y decir, Señor, ayúdame a ver. ¿Es cierto lo que este hermano o esta hermana me está diciendo? ¿Debo cambiar algo? Ayúdame, Señor, a tener un corazón sensible y escuchar a mis hermanos, tener humildad, tener entendimiento, porque todos tenemos puntos ciegos. Y si yo tengo algo en mi cara y mi esposa ve que tengo algo en mi cara, pero yo no lo veo, pues la cosa más amorosa que podría hacer es decir, Brian, cuidado porque ahí tienes algo en tu cara, ¿verdad? Límpialo. Yo tengo puntos ciegos. Yo no puedo ver a veces cosas que yo estoy haciendo y mi hermano o hermana en Cristo me puede ayudar a ver algo que yo estoy haciendo mal. Entonces, seamos humildes, seamos abiertos. También, pues ya lo comentábamos, pero la práctica de la amonestación puede ocurrir más fácilmente, naturalmente, en el contexto de una relación de mentoría o de rendición de cuentas. Entonces, yo diría que este tipo de relación es fundamental para nuestro crecimiento y madurez. Entonces, te animo, si no tienes una relación de rendición de cuentas, de mentoreo, a veces, mira, Pablo, pues tenía a personas que lo veía así como compañero en el ministerio, pero también tenía Timoteos a quienes él estaba mentoreando y a su vez sus Timoteos tenían sus propios Timoteos. Me encanta cómo dice segunda de Timoteo 2:2 y no lo tengo aquí en la presentación porque se me acaba de venir a la mente, pero me encanta si quieren buscar segunda de Timoteo 2 y versículo 2. Y yo lo veo y lo he escuchado de un hermano querido, el hermano Ronaldo Blue. Él decía que es una manera fácil de recordar este pasaje es 2 por 2 por 2. Segunda de Timoteo 2:2, pero también es multiplicación de discípulos. Y dice así, Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces ya tenemos varias generaciones de discípulos o podríamos decir de hermanos que estaban siendo mentoreados, discipulados. Primero Pablo a Timoteo y luego Timoteo a hombres fieles y hombres fieles enseñando a otros. O sea, son contextos de ministerio, de relación y de discipulado y de mentoreo, rendición de cuentas. Y así podemos ir multiplicando discípulos. Tengamos ese tipo de relación. Y ojo, no solo decir a quién puedo mentorear, a quién puedo discipular, sino quién puedo tener yo en mi vida que me puede dar un buen consejo, que me puede mentorear, que me puede, pues, amonestar cuando sea necesario, ¿verdad? Hermanos, esto nos va a servir mucho si tenemos ese tipo de relación. Entonces, ya para concluir, vivimos nosotros todos en diferentes contextos, ¿verdad? Contextos de familia, contextos de iglesia o ministerio, contexto de amistades, contexto de trabajo, de la escuela, entre otros estudiantes, etcétera, ¿verdad?
este tipo de uno a otro o unos a otros nos puede ayudar a vivir y convivir con los demás de una manera más saludable. Podemos ponerlo en práctica para poder madurar en Cristo y ayudar a otros a madurar en Cristo. Requiere mucho amor y mucha humildad poder practicar esto, pero si lo ponemos en práctica, estamos cumpliendo parte de nuestra función como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Estamos cumpliendo nuestra función, nuestro papel, la razón por la cual el Señor ha hecho su iglesia para que entre todos nos complementamos y podamos crecer. Y cada uno haciendo su parte. Y este último versículo que quiero compartir habla de esto, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En el contexto, el apóstol Pablo está hablando de la iglesia y de los dones que tenemos como iglesia y de los ministerios que estamos haciendo para ministrarnos unos a otros. Y esto debe ocurrir hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a una condición de un hombre maduro y la medida y estatura de la plenitud de Cristo, nada más. Vean el nivel al cual debemos llegar. Entonces, la plenitud de Cristo, esto es lo que estamos buscando. ¿Hemos llegado? Pues yo diría no, no hemos llegado todavía. Entonces tenemos que seguir animándonos, exhortándonos y también, cuando es necesario, amonestándonos unos a otros. Si me permiten, me gustaría orar para concluir este tiempo y voy a quitar la pantalla y me gustaría orar por cada uno de nosotros, que el Señor nos ayude a cumplir su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Quiero, Señor, pedir que nos ayudes a ser fieles en animarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, amonestarnos unos a otros, amarnos unos a otros y todos los unos a otros que tú nos das en tu palabra. Señor, que mi vida sea útil para el crecimiento de mis hermanos y hermanas en Cristo. Señor, te pido por esta tu iglesia en Pachuca, el Buen Pastor. Gracias, Señor, por cada vida, también por los que están viendo en las redes sociales, en YouTube o en Facebook. Bendice a cada uno, Señor, bendice a cada familia para tu gloria. Bendice tu palabra en nuestras vidas. Te pido, Señor, que no seamos los que oímos algo en tu palabra, pero que no cumplimos, sino que seamos hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, y nos ponemos en tus benditas manos. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien podemos cumplir esto. Y te alabamos, Señor. Pido, Señor, que también si hay alguien escuchando que todavía no ha confiado en Cristo como su Salvador, que esto sea el primer paso. Que busque a Cristo, que le diga, Señor, yo entiendo que soy pecador, yo necesito tu perdón, yo necesito a Cristo, yo necesito tu salvación. Entonces confío en Cristo como mi Salvador. Si hay alguien así, Señor, yo te pido que hagas ese cambio de corazón y que así pueda comenzar una vida nueva en Cristo. Te lo pedimos, damos gracias, bendice a cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga y pues estamos en contacto y gracias por permitirme este gozo de estar con ustedes, aunque sea virtualmente uno de estos días. Esperamos estar ahí físicamente.